Vamos ahora con @geoliveros. Gonzalo Oliveros, ¿cómo estás? ¿Estás en Londres? ¿Cómo va tu viaje por allá? Escuchándolos y me quedé pensando cómo estaban los autos aquí en Londres y sobre todo qué diferencias veo y que se pueden ser muy palpables en cuanto a el parque vehicular típico de estación de radio, Emilio, que decían, el parque vehicular se va engrosando en la Ciudad de México. Sí. Me sentí Gutiérrez Vivó que decía así. Pero bueno, aquí la principal diferencia es que no vas a ver BYDs. O sea, a diferencia de París, en donde el BYD ya está como muy colocado como auto eléctrico, en esta zona, tanto en la Gran Bretaña como en Irlanda, no hay un solo BYD. Y tiene mucho que ver con estas restricciones que ha puesto el mercado inglés para proteger a sus armadores de coches, ¿no? Ujú. Comenzando por Bentley. Y dirán, pues es que los Bentley son muy caros. No, recuerden que aquí en Inglaterra gran parte de los taxis, de estos taxis chiquititos que son los que se utilizan, son eléctricos y son hechos por Bentley. Entonces, lo que hacen es proteger cómo fabrican esos coches contra lo que puede ser muy eficiente y muy barato, que son los autos eléctricos de BYD. Que debo decirte una cosa, tanto en París como aquí, que tú digas, hay muchísimos autos eléctricos, no los hay, y mucho de eso tiene que ver con que pues no hay necesariamente la infraestructura. Y mira que son dos países en donde sí te ponen celdas solares en todos lados, no se quedan con esta idea de que como de noche no se genera energía eléctrica, pues apaga todo, ¿no? Pues para eso existen las enormes baterías que puedan comenzar a resguardar la energía durante el día. Pero no hay esa explosión como la hay en los Estados Unidos o la hay en México de autos eléctricos, y ahí sí de BYD, obviamente en los Estados Unidos de Tesla, en donde puedes ver supercargadores y muchos de estos autos. Vale la pena decir que muchos de los autos eléctricos que se ven, por ejemplo, en Irlanda y que se ven también en París, son Teslas. O sea, utilizan los Teslas como taxis, mientras que acá en Inglaterra lo que usan son estos cochecitos Bentley. ¿Qué marcas son las que vas a ver aquí? Pues las típicas, Emilio. Aquí vas a ver que no salen de los BMW y que no salen de los Mercedes-Benz. Volkswagen tiene una muy buena acogida en esta zona del mundo, pero el transporte público rige. Y rige porque es mucho más sencillo el poder utilizar un metro o un servicio ferroviario o un servicio de autobuses que pasa a tiempo y pasa bien. O sea, uno con las grandes discusiones que hay en México, no solo en la ciudad capital, sino en Guadalajara, en Monterrey, en Querétaro, sobre cómo se deben de invertir los dineros y haciendo más vías rápidas para autos o transporte público, siempre tiene que ser el transporte público, pero que sea eficiente. Y siendo muy honestos, pues siendo la Ciudad de México la más avanzada en cuanto a transporte público, sigue siendo, pues si no deficiente, por lo pronto sí le falta todavía muchos brazos para poder ser articulado para la gran mayoría de la población, Emilio. Oye, Gonzalo, una pregunta, por ejemplo, en este sentido. Todavía entonces la disposición en torno al combustible sigue siendo para allá una situación común, es decir, las gasolinas y este rollo. Pero la otra, por supuesto que la gente, como tú dices, prefiere también el hecho de usar un transporte que además es más eficiente y mucho más eficiente, que te quita menos tiempo, menos dinero, mayor capacidad para poder viajar a todos lados, ¿no? Es que, a ver, véalo desde esta perspectiva. Tú tienes que pagar aquí en Inglaterra, en Londres específicamente, un impuesto para que tu auto entre a la zona central de Londres. O sea, ya de por sí ahí ya te salió más caro. Luego tienes que pagar estacionamientos, que son muy caros también. Tienes que pagar gasolina en los enormes tráficos. Yo no puedo entender a la gente que vive, por ejemplo, aquí estoy al lado del Tate. Entonces estoy al lado del Tate Modern y pues hay un montón de gente. ¿Cómo le haces para poder estacionar tu coche y poder transitar entre las multitudes? Y mira que aquí está medio leve en comparación a toda esa zona alrededor del Buckingham Palace o por Ujú. donde está Piccadilly y ese tipo de cosas. Entonces te va saliendo mucho más caro. Y si a eso le agregas que es muy poco eficiente y tienes como alternativa pues un servicio de metro, de underground,
que realmente pasa a tiempo y pasa bien, y que tienes unos trenes que pasan a tiempo y pasan bien, y que tienes unos camiones que pasan a tiempo y pasan bien, no es necesariamente lo más cómodo, pero al mismo tiempo es muy eficiente, y creo que eso es lo que tendríamos que buscar todos, cómo tener un transporte público que sea eficiente, que ayude a la mayoría, que esté en tiempo y forma. Y aquí también hay una cosa muy importante, Emilio, para lograrlo también todos tenemos que estar dentro del mismo contrato social. Claro. Si yo me subo al metro de Londres, no me sale igual el pagar voy a ponerte un ejemplo. Si voy de el Big Ben y voy a Trafalgar Square, no me sale lo mismo que si voy del Big Ben a Harrods. Me sale mucho más caro si voy mucho más lejos porque voy utilizando 2 o 3 o 4 zonas. Mientras que en ciudades como México o como Guadalajara, el transporte público, el tren ligero o el metro, te sale exactamente lo mismo. Así no hay dinero que nos vaya a alcanzar nunca. O sea, y entonces el poder convencer y sensibilizar a la gente que hay otras maneras de imaginar el transporte público, pero que se necesita otro tipo de mecanismos y sacrificios, es muy complicado, porque nunca lo hemos puesto en discusión en México, porque parece un mito. O parece una de esas cosas que no debiera nadie de tocarlo porque es muy impopular electoralmente hablando. Sí, claro, claro. Y nada más se hacen muchos proyectos que solamente terminan en eso, en el proyecto y que además dentro de esos proyectotes también valga la expresión, se proyecta mucho dinero y terminan siendo fracasos absolutos. Mira, te voy a dar un ejemplo que yo creo que nos retrata muy bien en dónde estamos. Cuando tú llegas a el metro, tanto en Nueva York como acá en Londres, ya no tienes que pasar por donde tienes que comprar boletos. Y ya no tienes que pasar porque tu teléfono es tu boleto. Ujú. O sea, y te digo metro o el tren suburbano, ¿no? Si yo quiero salir de Gatwick y quiero venir a Londres, ya no tengo que comprar un boleto, o si quiero salir de Heathrow, o si quiero salir de Stanford o de Luton, ya no paso con mi teléfono y me abre la puerta. Y cuando voy a salir de la estación a la que llego, vuelvo a pasar mi teléfono y se hace el cálculo entre uno y otro. Esto obviamente tiene un ahorro enorme de tiempo, de esfuerzo, de electricidad y por supuesto de papel para que ya no tengas que estar haciendo estos boletitos. ¿Por qué no Ujú. podemos hacerlo en México? O sea, ¿por qué en México no hemos podido y todavía tenemos, voy al estilo francés, porque no es una cuestión que pase nada más en México, en Francia todavía tienes que comprar o tu abono o tu ticket, y entonces ahí tienes que hacer un montón de colas. Hay quien me dice, tiene que ver con los sindicatos. Pues nada más hay que recordar que el sistema ferroviario y de transporte público inglés tiene uno de los sindicatos más férreos, Ujú. solo que también hay que entender cómo puedes hacer más fácil la vida del ciudadano y por supuesto de toda la operación del transporte público. Ese tipo de cosas son las que aún nos falta discutir en México y no creo que nadie quiera. O sea, porque lo peor del caso es que es tan impopular electoralmente hablando que nadie le quiere entrar al tema. Le quieres entrar a lo que tú quieras, ¿no? Si Ujú. vas a hacer segundos, terceros, cuartos pisos, si necesitas más líneas de metro para ahora que llegue el mundial, ahí sí le entras. Pero con lo que tenga que ver con otra forma para imaginarlo y hasta para ordenarlo, eso nadie quiere hacerlo. Pues sí, porque se tendría que aventar un tiro bastante fuerte en ese sentido. Gracias, Gonzalo. ¿La nota del día? No, bueno, pues ahora, fíjate que ahorita tendría que estar en Coldplay, pero pues ya no me dio tiempo, ¿no? O sea, ya Coldplay comenzaba a las 5 de la tarde, son las 6:25, yo creo que ya no llegué. Corre, Gonzalo, Pero corre. lo que me sorprende mucho, Santiago, es que la gente está como más prendida porque vio a Oasis y estuvo Oasis que porque está Coldplay. Entonces, Yo como estaría que son igual, la signos verdad. de los tiempos. Una pregunta Sí, nada más para cerrar. ¿Todavía existe el Rolls ajá. Royce allá en Inglaterra? Sí, claro, por Sí. supuesto que existe el Rolls Royce y sigue siendo ¿Muy muy caro? caro. Sí, pues como una semana de tu sueldo, Emilio. Ah, ok. Ah, bueno. ¿Nada más? Entonces no está tan caro. Gracias, Gonzalo. Te mandamos un abrazo. Pero semana de Júpiter. Adiós. Buen regreso.